del Señor en esta hermosa mañana. Así que tome la palabra del Señor. Vamos a estar hablando sobre qué es la vida cristiana. Es un pensamiento que he estado teniendo en estos días y quiero compartir, según la Biblia, qué es la vida cristiana. Tenemos que identificar realmente quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Y tenemos que aprender qué es la vida cristiana. Así que vamos a tomar dos pasajes en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Por favor, si pueden ubicarse allí. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. Gálatas 5, versículo 1 y capítulo 2, verso 19. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. Dice así: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vamos a orar allá en sus casas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu poder. Bendecimos tu nombre, Señor bendito. Gracias porque tú estás aquí, gracias porque tú tomas el control de los aires. Te rogamos que tu unción enseñe la palabra, la lleve, aleluya, al corazón de los hombres y traiga frutos de salvación, traiga frutos de santificación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para poder aprender sobre la vida cristiana, tenemos que entender lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que ha hecho posible que seamos hoy creyentes. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando del nuevo nacimiento. Cuando uno recibe a Cristo y cree en Jesús, el poder de Dios le cambia a uno la naturaleza, le cambia a uno el corazón, le cambia a uno el espíritu humano caído y pone un espíritu nuevo. Y sobre ese espíritu humano nuevo derrama el Espíritu Santo. Entonces dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso cuando entramos en Cristo Jesús, entramos a una vida nueva, a unas obras nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La gracia de Dios trae el perdón de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, trae su presencia. El Señor nos da poder, nos da autoridad, nos da señorío. El Señor nos da libertad. La libertad, así como la paz, como el amor, son bienes dados por Dios. Pero hay mucha gente que piensa que vive en libertad, pero no está en libertad. Porque Jesús lo dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado trajo esclavitud al ser humano. Los vicios, la concupiscencia, la corrupción, la mentira, la idolatría, las malas palabras, las borracheras, las groserías. Son pecados que el hombre arrastra en su ser por causa de no arrepentirse. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció Jesús, para quitar, para deshacer las obras que el diablo colocó en la vida del hombre. Por eso Él derramó la sangre preciosa en la cruz. Por eso Él dijo: consumado es, pagado está, la deuda ha sido cancelada. El Señor pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra vida cristiana. Ya no para que andemos haciendo lo malo, sino para que ahora vivamos para Dios y agrademos a Dios.
El mensaje de esta mañana es: ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana se resume en dos palabras. Vamos a ubicarnos en la Biblia, en Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en este pasaje, en este versículo, encontramos dos verdades que nos explican qué es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no solamente murió por mis pecados, Él murió para darme salvación. Y cuando Él murió, yo también morí. Así que ustedes deben entender que nosotros los cristianos hemos muerto al pecado para poder disfrutar de la vida de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. La retribución de hacer lo malo ante Dios no es cosa buena, es muerte. Pero dice la Biblia: más la dádiva, más el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, es salvación, es las obras nuevas que Él preparó para nosotros. Pues entonces, Gálatas capítulo 2, verso 20 nos dice que la vida es una vida crucificada. La vida cristiana es una vida crucificada. Y que Él murió para traernos salvación. Si un hombre fuese a morir en una silla para ser electrocutado, y cuando lo llevan y lo colocan en la silla, descubren que está muerto, pues no lo matan, porque no pueden matar a alguien que está muerto. Cuando usted decide morir al pecado, pues el pecado no tiene poder sobre usted, porque usted decidió morir al pecado y darle su vida a Jesucristo. Entonces, como Jesús condenó al pecado en su carne, y como Él vive en usted, el pecado no tiene poder por cuanto usted decidió abandonar el pecado. Cual sea, la vida cristiana es una vida crucificada. Por eso dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado al viejo hombre con sus deseos y sus hechos. Es una decisión personal. Cuando nosotros fuimos a Jesús, Él nos llevó a la cruz. Y ahí nosotros, ese día, ese momento cuando nuestras lágrimas salieron y nos arrepentimos del pecado, hubo un dolor profundo en nuestro corazón, porque también fuimos crucificados. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Fuimos muertos. Nos separamos de este mundo. Tomamos una decisión personal. No más la vida que el mundo ofrece. No más el pecado que el diablo ofrece. Ahora fuimos a Cristo y fuimos crucificados. La segunda verdad es que la vida cristiana es una vida intercambiada. ¿Por qué intercambiada? Porque Él tomó nuestro lugar. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. La vida cristiana es que ya no andamos nosotros. Es Cristo la esperanza de gloria en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. El gran problema de muchas personas que quieren ser cristianos y no han podido disfrutar el poder de Dios es porque no le ceden a Dios toda su vida, no le entregan a Dios todo su corazón, solamente lo buscan en situaciones particulares, pero Dios le pide el corazón, Dios le pide todo. Y muchos han perdido esta oportunidad, han perdido la oportunidad de descubrir lo que Dios tiene para ellos, porque no han entregado su corazón, no han muerto al pecado, no se han rendido a Dios, no han permitido que Dios venga a ellos. Recuerde, la vida cristiana es una vida intercambiada. Ya usted no vive, Cristo es el que debe vivir en usted, quien debe enfrentarse a toda situación
en que usted pueda estar rodeado es Cristo en usted. Él va a dar la sabiduría, el poder, la guianza, Él va a hacer todo para que usted pueda ser vencedor. Más que vencedor usted es, según la Biblia. No permita que el pecado lo engañe. No permita vivir en su fuerza lo que usted no puede hacer en sus fuerzas. Permita que Dios sea el que obre de manera maravillosa y poderosa. Permita que Dios sea, aleluya, en usted. Muera usted. Salga del centro de su corazón usted. Y permita que Jesús venga a estar dentro de usted, en su corazón, en su vida. Permita que sea el Señor, que Él gobierne su casa, que Él gobierne su vida. Pues la vida cristiana es una vida crucificada. Hemos muerto al pecado. Y segundo, la vida cristiana es una vida intercambiada o resucitada. Significa que no nos quedamos en la tumba. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús se levantó de la tumba. Nosotros fuimos a la cruz, damos la gloria al Señor. Y allí en la cruz, aleluya, fuimos clavados nuestro viejo hombre. Fue muerto nuestro viejo hombre. Sentimos el dolor más terrible del mundo. Pero dice la Biblia que Él se levantó, y también cuando Él se levantó, todos nosotros nos levantamos con Él a una vida nueva. Pues la vida cristiana es una vida nueva. Vea lo que dice la Biblia acerca de lo que es una vida cristiana. Éxodo capítulo 3, en el verso 2 y verso 3, hablan sobre la zarza ardiente. Moisés, dice la Biblia, que vio una grande visión. ¿Cuál fue la grande visión que vio Moisés? Que un árbol, una zarza, estaba quemándose en fuego. Y él comenzó a verla y se dio cuenta de que la zarza ardía, pero no se consumía. Él veía que las hojas permanecían, las ramas permanecían y el fuego estaba allí, pero no se consumía. Y cuando él decidió ir a ver, dice la Biblia que Dios le dijo: detente, quita tu calzado, porque la tierra en que tú estás es un lugar santo, tierra santa. Ahora, dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza, en medio del fuego, en una llama de fuego. ¿Quién estaba en la zarza? ¿Por qué la zarza ardía? Por la presencia del ángel de Jehová, por la presencia de Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él viene con su Espíritu. Jesús lo dijo, que ha venido para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. El fuego pentecostal, el fuego de Dios. Ya no vivimos nosotros, ahora vive el Espíritu Santo en nosotros, el fuego del Espíritu Santo. Y lo que vio Moisés es lo que hoy pasa con nosotros. Somos la zarza y el fuego arde en nosotros. La gente pensará que somos nosotros. No somos nosotros. Es Él que produce fuego en nosotros. Los cambios lo hace Él. Los milagros lo hace Él. La gloria es para Él. Así como la zarza ardía, así también la iglesia, el creyente, tiene que arder en la presencia del Señor. Era el ángel de Jehová en medio de la zarza. Igual también nosotros, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. La zarza ardía y no se consumía por la presencia de Dios. Hoy también el fuego que Dios ha encendido en los verdaderos creyentes nunca se va a apagar. El fuego de la prueba no lo va a apagar. La situación adversa no lo va a apagar. Entre más dificultades, dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes, fuertes, convencidos, plenamente convencidos en quién hemos creído y en quién esperamos. Ese fuego del Espíritu Santo, eso que vio Moisés, la zarza arder, es lo que hoy Dios ve en este mundo. Millones de personas cristianas, llenos de fuego, que caminamos y andamos, pero con la presencia del Espíritu Santo. Una vida nueva, una vida de gloria, una vida sobrenatural. Por eso el Evangelio es diferente a las religiones. Las religiones es el invento de los hombres, el esfuerzo de los hombres por acercarse a Dios. El Evangelio es las buenas nuevas que trajo Cristo Jesús. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado? Porque la tierra que pisas, tierra santa es. Porque en el calzado están las impurezas, la suciedad. Y entonces, para que él pudiera sentir la gloria de Dios, la presencia de ese lugar, aleluya, maravilloso,
Él debía quitar aquello que impedía palpar la tierra, el lugar santo. Sin arrepentimiento no puede haber vida cristiana. Sin abandonar el pecado no puede haber vida cristiana. Hay que tomar una decisión. La decisión de arrepentirse de sus pecados y venir a la cruz. Para que el viejo hombre, ese viejo hombre que lo domina, porque usted promete renunciar al cigarrillo y dura un mes y otra vez vuelve al cigarrillo. Usted promete renunciar al alcohol y pasa un tiempo y vuelve al alcohol. Usted promete, pero dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te vengo a decir que la vida cristiana es una vida en libertad, sin pecados. Jesús lo dijo: he aquí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La iglesia también debe apropiarse de ese mensaje. Él, Satanás, nada tiene en mí, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando cometemos faltas, pecados delante del Señor, abogado tenemos. Tenemos la sangre de Cristo, aleluya. Confesaos, dice la Biblia, ante Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos. Como Él está en luz, Él nos pide que también estemos en luz. Y si tenemos comunión los unos con nosotros, también con Dios tenemos comunión. Así que la vida cristiana es una vida crucificada, es una vida resucitada, de intercambio. Él tomó tu lugar, Él murió por ti, tú no tienes por qué ir a condenación. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, ubíquese en Romanos capítulo 6, por favor. Es maravilloso. Versículo 1. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, por eso es una vida crucificada. Una persona que ha sido muerta al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dijo el apóstol Pablo, que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida cristiana es una vida nueva. Pero usted no puede tener una vida nueva en pecado, arrastrando los vicios. No. Él tiene el poder para perdonar pecados, para borrar pecados. Si usted se arrepiente, los confiesa, dice la Biblia, y se aparta, alcanza misericordia. Usted no puede cambiarse por sí mismo. No, usted acepte su condición, que es pecador, reconozca que ha hecho lo malo y el poder de Dios lo va a cambiar. Usted no podrá cambiar, pero Jesús sí lo puede cambiar. Él me cambió a mí, también lo cambia a usted. Versículo 5, Romanos capítulo 6, verso 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Vea lo que Dios hizo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Y por qué? Para que el cuerpo del pecado, según la Biblia, sea destruido. Para que el pecado no encuentre, aleluya, el instrumento para seguir haciendo lo malo. Basta el tiempo ya de haber hecho lo malo. Basta el tiempo de haber pecado. Por eso fuimos, cuando Él murió, con Él morimos. Cuando Él se levantó, con Él nos levantamos. Cuando reconocimos nuestro pecado, aleluya, con Él fuimos sepultados. Pero gloria a Dios, la vida cristiana no es una vida solamente de sepultura, porque también es una vida de resurrección. Cristo se levantó a una vida nueva y vive para siempre. Por eso cuando el viejo hombre es crucificado, dice que el cuerpo del pecado es destruido para que no sirvamos más al pecado. El diablo puede hacer como quiera, decir lo que quiera,
pero ya estamos muertos al mundo, muertos a Él. Damos la gloria al Señor. Ahora vemos la gloria del Señor, oímos la voz de su presencia, la voz del Señor, oímos la voz de Dios. Estamos muertos al pecado. Porque dice la Biblia, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted ha muerto al pecado, si usted vive para Dios, usted ya no vive para el pecado. Dios lo justificó del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. La vida cristiana es una vida crucificada. Una vida en la cual decidimos morir al pecado, morir al mundo, abandonar eso. Es una decisión personal. Y entonces nuestro viejo hombre es llevado a la cruz y es crucificado. Pero no nos quedamos allí. Cristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, resucitó. La vida cristiana es una vida resucitada, una vida cambiada por el poder de Dios. Y así como Él se levantó, también nos levantamos hoy nosotros. ¿Y para qué se levantó Jesús? Según dice la Biblia, Él se levantó para vivir para Dios. Usted tiene que vivir para Dios. No viva para este mundo, no viva para el dinero, para hacer riquezas, no lo haga. Viva para Dios, entregue su corazón al Señor. Él es su tesoro, Él es su riqueza. Damos la gloria al Señor. Versículo que sigue dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si está luchando con un pecado, no luche. Entregue su pecado a Dios. Usted no puede vencerlo. Ya hubo uno que lo venció, Jesús de Nazaret. Y si usted permite que Él viva en usted, Él lo hará más que vencedor. Damos la gloria al Señor. Hay una advertencia en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos. Dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si usted permite que el pecado venga, y usted se queda con el pecado un día, 2 días, 3 días, 4 días, después de haber recibido la gracia y el perdón del Señor, ese pecado hace que entonces usted haga lo malo ante Dios. Por eso muchos cristianos le fallan a Dios, porque no van todos los días al escáner del Espíritu Santo, no van a la sangre de Cristo. Y como no van en oración a preguntarle, Señor, límpiame, revísame, en qué fallé, qué pasó en el trabajo, qué pasó en mi casa. Y entonces la carne les engaña, la mente les engaña, la conciencia les engaña, y comienzan a tener faltas menores, pecados ocultos. Y entonces se cumple lo que dice la Biblia, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces comienza el pecado a reinar para muerte. Y vemos malos testimonios entonces en la iglesia del Señor. Esos malos testimonios afectan a la gente que está llegando al Señor. Y la gente que llega al Señor dice, pero yo pensaba que era otra cosa. Y es porque muchos hermanos dan mal testimonio de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque permiten que el pecado reine. Permiten durar enojados 1 día, 2 días, 3 días. Se enojan y no quieren perdonar. Les cuesta obedecer la palabra del Señor. Que Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Usted debe, aleluya, no permitir que el pecado reine en su corazón, en su cuerpo. Porque si usted permite que eso esté, entonces usted le va a obedecer. Por eso la Biblia dice que tengamos cuentas cortas con Dios. Eso enseña la Biblia, cuentas cortas. Si usted comete una falta, abogado tiene. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Permanentemente hable con Dios, permanentemente límpiese en la sangre, permanentemente. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, ya ellos estaban limpios por la palabra, pero les mandó un mensaje claro.
El agua era para limpiar los pies de las impurezas del caminar. Salimos a la calle, escuchamos situaciones, palabras obscenas, comentarios, hay situaciones en el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y pedirle al Señor que su sangre nos limpie de todo pecado, manteniéndose en santidad y en verdad, en pureza. No permita que el pecado reine para muerte. No lo permita, porque luego lo va a obedecer en sus concupiscencias. También dice, no presentéis tampoco vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando éramos inconversos, nuestro cuerpo se presentaba a la parranda, al baile, a la inmundicia, a la fornicación, al adulterio. Nuestro cuerpo se presenta ahora para Dios como templo para el Señor. Hoy levantamos nuestras manos sin ira, sin contienda y alabamos al Dios de los cielos. Teniendo y no teniendo, glorificamos al Señor. Presentamos nuestro cuerpo ante aquel que lo redimió, que lo compró, que nos salvó. Damos la gloria al Señor. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios nos da libertad. La gracia de Dios nos da alegría, nos da motivo de vivir. Él vive en mí, Él vive en ti. Dios está vivo en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia de Dios, lavada por su sangre. Damos la gloria al Señor. No presentamos nuestro cuerpo a la inmundicia, ahora lo presentamos a Dios, a nuestro Dios, al que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por eso dice en Gálatas capítulo 2, Efesios capítulo 2 dice, en los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, en los deseos y en la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros hacíamos antes lo malo ante Dios. Andábamos en enemistades, en contienda, en pleitos, en disensiones, en cosas que a Dios no le agradaban. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo no había entendido eso, que Dios era un Dios de vivos y no de muertos. Desde mis 20 años hacia atrás, yo no conocía a Dios. Yo pensaba haberlo conocido, pero yo estaba muerto en pecado. Y los pecados me arrastraban a hacer lo malo ante Dios. Pero cuando uno viene al Señor, que Él es grande y rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, entonces nos muestra su gracia. Y por su gracia estamos aquí. Por su gracia. Dele a Dios un aplauso por su gracia. Bendiga a Dios por su gracia, por su poder, por su misericordia. Versículo 15 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, la gracia no es libertad para hacer lo malo, para pecar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para la justicia? Escuchen esto. Si usted permite que el pecado se enseñoree, el pago de eso es muerte. Pero si usted comienza a obedecer la palabra, según la Biblia, si esa obediencia es para Dios, será para justicia. Comience a obedecer a Dios y Dios va a hacer justicia. Salga del pecado, salga de la maldad. Dios va a obrar de manera maravillosa, poderosa. Y el apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, gloria al Señor, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia.
Yo me gozo de ver hombres que le hemos predicado, mujeres que le hemos predicado, que estaban en pecados, pero por la gracia de Dios fueron alcanzados y hoy son siervos de justicia. Son hombres que predican, son hombres que presentan su cuerpo a la verdad, a la santidad del Señor. Que Dios los usa y yo me gozo por eso. Porque antes estaban muertos, pero ahora están vivos por la gracia del Señor. Así que dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios quiere que usted sirva a la justicia, que usted sirva a Dios. Dios quiere que usted lo haga de esa manera, porque Dios es maravilloso. Verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas cuando estabas en pecado? Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. El fin de ellas es muerte. Después de la fiesta, después de las parrandas, después de los vicios, ¿qué había? Muerte. La vida religiosa que le traía, muerte. El fin de ella es muerte. Pero dice la Biblia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida cristiana tiene un fruto y tiene un fin. ¿Cuál es el fruto? La santificación. Todos los días vamos a Dios. Todos los días vamos con corazón sincero, con palabras de verdad. Todos los días nos presentamos ante el Señor y nos levantamos, aleluya, y nos presentamos ante Dios y nos humillamos y confesamos nuestras faltas y la sangre de Cristo nos limpia. Él nos santifica. Jesús dijo, guárdalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El cristiano toma la palabra, lee la palabra, medita la palabra, practica la palabra, guarda la palabra, vive la palabra, esa palabra lo santifica. Tenemos un fruto en la vida cristiana y es la santificación. Vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Tenemos una vida cristiana, una vida crucificada, una vida resucitada. Y tenemos un fruto en nuestra santificación, que nos limpiamos de las cosas que a Dios no le agradan. De pensamientos, ideas, concepciones, la echamos fuera. Y tenemos un fin, un propósito, vida eterna. Vida eterna que Jesús ofreció para ti y para mí, si creemos en Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La palabra firmeza significa entereza, constancia, fuerza moral, de quien no se deja abatir o vencer. Fuerza moral de quien no se deja abatir o vencer. En este tiempo donde hay problemas de salud, de economía, la Biblia nos dice que estemos firmes, constantes, que tengamos fuerza moral, que no nos dejemos abatir o vencer por situaciones temporales. Que estemos firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Colosenses capítulo 2, verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden
y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos de Colosense y les recalcaba acerca del gozo y que estaba mirando, aleluya, su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Dios quiere que en este tiempo, aleluya, usted se mantenga en fe, una fe firme en la palabra, confiando y esperando en el Señor, porque Él es maravilloso, poderoso. Verso 6 dice así: de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Damos la gloria al Señor. Como lo recibiste en tu primer amor, anda en Él, esperando en Él, confiando en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hemos enseñado que no hay mejor cosa que dar gracias a Dios por todo y en todo, aún por las cosas negativas. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, den gracias a Dios por todo. Eso le escribió Pablo a los hermanos de los colosenses, diciendo que se arraigaran, que se sobreedificaran en Él, que se confirmaran en la fe, que abundaran en acción de gracias. Dice acá: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados por el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dice la Biblia que nos dio vida, damos la gloria al Señor, juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto lo hizo el Señor. Y el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Colosenses que no siguieran fábulas, filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Él dijo: no sigan eso. Y cuando comenzamos a leer la palabra, leímos en 2 de Pedro que el apóstol Pedro advirtió sobre los falsos hermanos y sobre los falsos maestros, que enseñan libertad, pero que ellos son esclavos de concupiscencia y de corrupción. Dios no quiere una vida cristiana, aleluya, llena de normas, de prohibiciones. Nuestra vida cristiana es una vida de libertad, no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Cuando usted se apega a las normas dadas por el hombre y no conoce el mandamiento, usted va a vivir una vida cristiana muy aburrida, siempre juzgando y siendo juzgados. Este mensaje tiene dos verdades principales. La principal es la dimensión de la gracia, y la segunda es la dinámica de la gracia. La primera que hemos conocido es la dinámica, que tiene que ver con la energía, con la actitud, la manera como nosotros vivimos la vida cristiana a través de la gracia. Hemos aprendido que la vida cristiana es una vida crucificada, es una vida resucitada, que tiene un fruto que es la santificación y que tiene un fin, la vida eterna. Que esta es la dinámica que Dios nos ha dado a nosotros, vida nueva.
que no andamos en una vida vieja, en una vida remendada. No, una vida nueva. Somos nueva masa. No hay levadura, no hay hipocresía, hay verdad. No ocultamos, no guardamos, no parecemos. Somos la iglesia del Señor. Pero la segunda verdad que usted debe conocer también es la dimensión, la anchura, la profundidad, los aspectos de esta gracia de la vida cristiana, de esta libertad que Dios nos ha dado. Por eso quiero que usted, aleluya, así lo pueda experimentar según la palabra del Señor. Que usted lo pueda ver en el nombre del Señor. El primer peligro que muchas personas encuentran en el Señor es que muchas de ellas, al comenzar la vida cristiana, abandonan su fe en el Señor. ¿Y por qué ellos no pueden experimentar esa libertad? Porque llegan al Señor y en vez de poner su fe en Dios, comienzan a mirar los errores de los hombres, las fallas de los hombres, y se desaniman y se decepcionan y se alejan de Dios. El Señor para esto apareció, para quitar las obras del diablo. Lo primero que el Señor quiere es que usted sea libre del fatalismo. ¿Por qué del fatalismo? Porque hay gente que piensa que no puede cambiar. Hay gente que piensa que su vida no va a ser como Dios dice que va a ser. Hay gente que lo ha intentado tanto tiempo en el Señor, 1 año, 2 años, 3 años, y las cosas no cambian. Sea libre del fatalismo. Sea libre del pesimismo. Tenga fe en Dios que las cosas van a cambiar y van a cambiar. Pues la Biblia dice en Jeremías que Él tiene cosas buenas, planes buenos, conforme a lo que esperamos en Él. Pero si usted es una persona que no cree en el Señor, o que le pone condiciones a Dios, no verá la gloria del Señor. Jesús lo dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El fatalismo no ayuda. Y una de las cosas en la vida cristiana que no se puede permitir es que usted sea pesimista, sea incrédulo. Somos nacidos por fe y en fe, mas el justo por la fe vivirá. Usted debe hablar conforme a lo que Dios piensa y conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que usted ve o esté pasando, no por las circunstancias. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y aunque se vaya la alegría, el gozo permanece. Porque el gozo lo da el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser. Es el gozo del Señor. Las situaciones miden la temperatura del gozo. Se puede ir lo temporal, pero lo eterno se queda. Dios se queda. Sea libre del fatalismo. Sea libre del pesimismo. Crea que Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Crea que Dios le puede sanar y Dios lo sana. Crea que Dios lo puede bendecir y Dios lo bendice. Crea que Dios lo puede levantar y Dios lo levanta. Pero crea, no dude. La vida cristiana es una vida de fe. Hace parte de la dimensión que Dios nos dio. Sin fe es imposible. Cuando leemos la palabra, adquirimos fe. Por el Espíritu recibimos fe. Cuando oramos en tiempos con el Señor, recibimos fe. Damos la gloria a Dios. Que Dios nos haga libre del fatalismo. Que Dios nos haga libre de estas cosas que no son del Señor. Lo segundo, que seamos libertados de la esclavitud de la crítica. Entramos al Señor y nos critican. Nos critican la ropa, nos critican el cabello,
que si hablamos, que si no hablamos, que si decimos. Yo me convertí al Señor, me encontré una cadena de oro en la calle, me la puse aquí. Una persona me dijo, no uses eso, ya Cristo te hizo libre de las cadenas, no vuelvas otra vez a las cadenas. Y yo vi que esto le ofendió a la hermana y yo tomé la decisión de quitarme eso, por amor a mi hermano. El Evangelio no es ropa, ni es comida, ni es bebida. El Evangelio es justicia, es misericordia, es verdad. Pero ¿cuánta gente se ha ido al mundo? ¿Por qué? No han sido libres de la crítica. Y cuando le han dicho algo acerca de eso, tremendo, se ofenden. Pues cuando uno conoce el amor de Dios, uno está dispuesto a dejarlo todo. Esta congregación Encuentro con Dios, comenzamos con pocos hermanos. Y cuando comenzamos a predicar, lo que hemos hecho es predicar el Evangelio de libertad. Quien pone la convicción de cómo tú vestir, de cómo tú andar, es el Espíritu Santo. No le corresponde a uno como pastor si te pones una falda así, una falda asado, una blusa aquí, una blusa allá. Eso lo hace el Señor, Él redarguye. Ciertamente la desnudez es pecado y Dios va a obrar en el corazón de cada persona. Pero seamos libres de la crítica. Seamos libres, aleluya, de la murmuración. Porque a Dios no le agrada eso. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo fue a Jerusalén y se llevó a Tito y a Bernabé. Tito no era judío y él no lo obligó. Usted no tiene por qué obligar a la gente a que cambie. Dios lo va a cambiar. No critique, deje que Dios obre. La crítica no es de Dios, el juzgar no es de Dios. Dios nos mandó a predicar, nos mandó a enseñar, a amonestar. Damos la gloria al Señor. Y dice aquí la Biblia que no se le obligó a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Que no te pongas esto, que quítate aquello, que es de rodillas, que es sentado, que es de pie, que levanta las manos, que repita aquí. ¡Fuera! Cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos el poder de Dios, tenemos libertad. Él nos da convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Él nos va a enseñar que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, que la desnudez no es de Dios, que tenemos que vestir bien. Dios nos va a hablar de eso. La palabra nos va a exhortar, el mensaje nos va a cambiar. Pero no es el hombre intentando cambiar al hombre. Fallamos en eso. Cuando le decimos a la gente tienes que cambiar, Dios lo va a cambiar. Predíquele la verdad, Él tomará una decisión y Dios hará lo otro. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate, ven fuera, él estaba muerto. Y el que estaba muerto por la palabra, por el mensaje, se levantó. Quien levanta a los muertos es Jesús. Quien levanta a los muertos es la palabra. Ahora, ¿cómo salen los muertos? Salen vendados, hediondos, con cosas que no son agradables. Y Jesús le dijo a los discípulos, quítenle las vendas, quítenle el sudario, quítenle las vendas, quítenle lo podrido. Tenemos que ayudar, tenemos que discipular, tenemos que evangelizar. La palabra misma los va a santificar. Pero Dios quiere que la vida cristiana sea una vida en libertad. Que la gente conozca el amor, la alegría del perdón. De vivir una vida, aleluya, sin juzgar, sin criticar, sin murmurar. Y lo tercero y último, es que Él nos libra de la esclavitud del legalismo. Él nos libra de la esclavitud, aleluya, de las normas de los hombres. Cuando oramos,
no hacemos oraciones repetidas a Dios. Cuando oramos, Dios quiere que hablemos con sinceridad, sin levadura, sin hipocresía. Dios quiere que lo hagamos de esa manera. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo enfrentó una situación muy complicada en la iglesia y él dijo que habían unos que querían pervertir el evangelio de Cristo. Ahora sabemos quién lo quiere pervertir: Satanás. Satanás quiere introducir un evangelio sintético, una salvación sintética, donde la gente haga una oración y la gente siga en pecado y la gente abuse de la gracia y se mantengan en concupiscencia y en cosas que a Dios no le agradan. Pues la Biblia dice lo contrario. Cuando Jesús en Juan capítulo 8, verso 32, dice la Biblia que los judíos que habían creído en Él les dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús les pidió a ellos que permanecieran en la palabra, que tenían que permanecer en Él. Si querían ser discípulos de Cristo, tenían que hacerlo. Entonces Jesús les habló de esta condición: permanezcan en la palabra, permanezcan en ella, para que sean verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron: no somos esclavos de nadie. Ellos se justificaron: tenemos un Dios y Padre. Pero Jesús les dijo: si ustedes fueran de Dios, me amaríais, porque yo he salido de mi Padre. Jesús los confrontó y les dijo: ustedes no son de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos del diablo queréis hacer. Por eso procuráis matarme. Yo que os digo la verdad. Aprendí yo entonces que hay dos tipos de hijos en la tierra: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que hacen lo malo, los que pecan voluntariamente, están fuera de la paternidad de Dios. Pero para eso vino Jesús, para que por el arrepentimiento, para que por, aleluya, el abandono al pecado, por la decisión a Cristo, tú tengas, aleluya, vida eterna en Él. Pases de la potestad del diablo a la vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es tu Salvador, es tu Señor, nadie como Él. Él es Dios maravilloso, Dios poderoso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios nos libre, aleluya, de la esclavitud del legalismo, de las reglas, de las normas de los hombres. Volvamos a los mandamientos de Dios. Cuando el mandamiento nos dice: no matarás, no robarás, nos está diciendo que no lo hagamos para que no seamos lastimados. Porque el mandamiento nos da libertad para hacer lo bueno y para no hacer lo malo. Pues Dios quiere que tú aprendas a vivir en libertad. La vida cristiana es una vida crucificada, una vida resucitada. Es una vida que tiene, aleluya, un fruto. La santificación tiene un fin: la vida eterna. La dimensión, aleluya, de la libertad, de la gracia, son tres. Nos libra del fatalismo. Nos libra, aleluya, de no poder creer que Dios nos puede cambiar. Claro que nos puede cambiar. Nos puede sanar. Claro que nos puede sanar. Nos libra de la negatividad. Nos libra de la incredulidad. Y nos llena de fe. La gracia nos llena, aleluya, de poder.
nos da lo que Dios tiene para nosotros, las buenas obras. Claro que sí, en Cristo somos más que vencedores. También nos libra de la esclavitud de la crítica, de andar juzgando, condenando, fuera en el nombre de Jesús. Y también nos libra, aleluya, de la esclavitud del legalismo, de vivir repitiendo oraciones, de haciendo cosas que a Dios no le agrada, de reglas y normas humanas, cuando el mandamiento es lo que tenemos que guardar. Los principios de la palabra, ellas nos dan libertad. Yo bendigo tu vida, tu casa, y espero que Dios te haya hablado. Tuvimos algunos impases, pero bueno, gloria a Dios por todo. Dios es maravilloso, poderoso. Que la paz de Dios, la bendición del Señor sea sobre ti en esta hora. Vamos a orar por ti, para que Dios te salve, para que Dios te sane, para que Él te bendiga. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque la vida cristiana es una vida cambiada, una vida nueva. Tú hiciste posible lo que era imposible. Trajiste salvación, trajiste, aleluya, vida eterna. Allí en el lugar que se encuentra hay personas, Dios, que requieren tu salvación, tu perdón. Cámbiales, Dios. Quítales el fatalismo, quítales la duda, quítales, aleluya, la incredulidad. Que sean libres en tu gracia. Que la gracia no sea para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, que ellos mueran, que vivan para ti. Que el cuerpo del pecado sea destruido para que no sirvan más al pecado. Señor bendito, que sus vidas sean, aleluya, instrumentos de justicia. Que sus cuerpos sean presentados delante de ti como siervos de justicia. Bendícele, Dios amado. Glorifícate, Padre, como tú lo sabes hacer. Bendice a los hermanos que me escuchan, que están allá, fortalécelos. Líbralos del fatalismo. Líbralos, aleluya, de pensar negativamente, en incredulidad, fuera. El gozo del Señor, las promesas de Dios son una verdad. Líbralos de la crítica, de andar juzgando todo, de andar condenando todo, fuera. Que amemos y perdonemos en el nombre de Jesús. Y líbranos, aleluya, del legalismo, de las normas de hombres, de las costumbres de los hombres. Que vivamos por los mandamientos tuyos, por tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Gracias por ello, Dios. Tu nombre es adorado, tu nombre es bendecido en Cristo Jesús.